Hola a todos, yo soy el profesor Edgar Apazahualpa y junto con la profesora Carolina Guerra estaremos a cargo del curso de formación en Ingeniería Industrial. Bueno, como les comentaba, entonces este curso de formación para la investigación está a cargo de dos docentes, ¿no? Yo, Edgar Apazahualpa, y la profesora Carolina Guerra Ortiz. Bueno, aquí tienen nuestros correos. Mi correo es el c17400@utp.edu.p y de la profesora Carolina c20167@utp.edu.p. Entonces, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier pregunta que ustedes tengan, nos escriben a los correos, ¿sí? Y nosotros les responderemos. Pero dentro del asunto coloquen formación para la investigación en ingeniería industrial, cosa que nosotros vamos a saber con quiénes estamos tratando, ¿sí? Si no colocan eso, de repente vamos a demorar en responder, ¿no? Hasta averiguar quién ha escrito, etc. ¿Ok? Bueno, en la sesión 2 se trata sobre fuentes confiables y fuentes no confiables y aparte dónde podemos buscar esta información. ¿Ok? Bueno, estas diapositivas también va a estar en el Canvas. ¿Sí? Bueno, ¿cómo surge una idea de investigación? La idea de investigación es general, es abstracta, es compleja, surge de la observación de la realidad y de los estudios previos, surge de cualquier inquietud que tú tengas, ¿no? Entonces, de su interés con conocimiento propio, de utilidad profesional, etcétera, ¿no? No sé, se me pasa por la cabeza tratar de entender, por ejemplo, del coronavirus. Entonces ahí nosotros tenemos que ver, distinguir dónde están las fuentes confiables y dónde no están las fuentes confiables, ¿sí? Ok, entonces ese va a ser la sesión 2. Bueno, al final de la sesión los alumnos conocen los diversos mecanismos de búsqueda de información y evalúan el grado de confiabilidad de cada fuente bibliográfica seleccionada, ¿no? Entonces aquí vamos, básicamente ustedes van a saber distinguir qué es una fuente confiable y qué es una fuente no confiable, ¿no? Bueno, ¿qué es una fuente de información? Según Alaisa, en el 2013, nos indica que es todo aquel recurso del cual disponemos para buscar, localizar e identificar información, independientemente del soporte que se encuentre, ¿no? Ya sea digital, físico, etcétera, ¿no? Todo aquello que pueda transmitir ideas, datos, conocimientos, en general todo. Entonces, la idea es nosotros tratar de distinguir qué son fuentes confiables y qué son fuentes no confiables, ¿no? Bueno, la clasificación de una fuente básicamente están agrupados en tres grupos. Tenemos según su origen, son primarias, secundarias. Según su grado de especialización, vemos las generales y las especializadas. Y según al público al que va dirigido, vemos la de divulgación y las académicas, ¿no? Bueno, dentro de las primarias, ¿qué son o dónde fueron elaboradas en la misma época del hecho histórico, personaje a investigar. ¿Dónde los encontramos? Los encontramos en documentos originales, entrevistas, noticias, fotografías, autobiografías, en cartas de discusión, diarios, novelas, base de datos, artes visuales, etcétera, ¿no? Pueden ser escritas, orales o audiovisuales. Y las fuentes secundarias, según es todo documento derivado a partir de las fuentes primarias, ¿no? ¿En dónde los encontramos? Los encontramos en libros, en informes de investigación o reportes técnicos, en revistas científicas especializadas, donde están los artículos, las tesis de pregrado, maestrías y doctorado, y los documentales, ¿no? Siempre y cuando estén respaldados por las universidades, instituciones y o autoridades reconocidas. ¿Ok? Entonces, la clasificación de fuentes bibliográficas. Ahora, dentro de este curso de formación para la investigación, yo, como la profesora Carolina, se les va a exigir a los estudiantes que básicamente utilicen tres fuentes confiables, ya sea artículos, tesis o libros. Ahora, el primer grupo que se les va a exigir que utilicen como fuentes confiables son los libros. Los libros son fuentes secundarias académicas y especializadas. Veámoslo desde el punto de vista, una fuente confiable
por los filtros que los han pasado. Entonces, los libros, estos libros generalmente son publicados en universidades, editoras, etcétera, y esas editoras piden ciertos requisitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, un libro quieren escribir sobre el sillar. Es un material que existe aquí en Arequipa, entonces lo enviamos a una editora, por ejemplo, en Lima, o a una universidad, etcétera. Entonces, esa universidad va a pasar por ciertos filtros, ¿no? Van a revisar especialistas y van a dar su aceptación, si que publiquen o que no lo publiquen, ¿no? Entonces, está pasando ciertos filtros, ¿sí? Bueno, también son las revistas especializadas, ¿no? Donde están los artículos, ¿sí? Entonces, estos sí son más relevantes porque aquí sí son personas especialistas en el asunto quienes hacen los filtros, ¿ok? En comparación eh, a las tesis de pregrado, maestrías y doctorados, ¿no? Básicamente, también son fuentes confiables, ¿no? Las tesis de pregrado, maestrías y doctorados, solo que los filtros de repente de estos no son tan rigurosos por los que pasa en comparación a los artículos, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere graduarse aquí en pregrado en la UTP, ¿qué filtros pasan? Los evaluadores, ¿no? Y los evaluadores básicamente son los mismos docentes de la universidad, ¿no? En cambio, los filtros que pasan los artículos de las revistas es básicamente por especialistas en el asunto. Entonces, no sé, quieren evaluar, por ejemplo, el material de auxiliar, un especialista en el mundo. Puede ser uno de Estados Unidos, uno de Japón, etcétera, ¿no? En cambio, los filtros que pasan las tesis básicamente son los docentes de la universidad, ¿no? A excepción de algunas universidades que hacen invitaciones a docentes externos. ¿Ok? Bueno, los criterios que tenemos que tomar en cuenta de confiabilidad de una fuente básicamente son el valor de autoridad, el valor del contenido y el valor de extensión, ¿no? ¿Ok? Dentro del valor de autoridad debemos de evaluar el prestigio del autor, el traductor, la editorial, la colección, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros evaluamos a los autores? Ahora, a los autores a nivel mundial se les evalúa por su factor de impacto, ¿no? Este factor de impacto, por ejemplo, mi factor de impacto de mí es 3. Eso quiere decir que 3 de mis trabajos fueron utilizados o referenciados en otros trabajos de investigación, ¿no? Entonces, como mínimo. Entonces, y básicamente ese es el factor de impacto H, ¿no? Entonces, hay un factor de impacto de otro docente puede tener de 17, 20, otro puede tener 1, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, podemos ahí evaluar el prestigio del autor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, mi factor H es 3, quiere decir que 3 de mis trabajos fueron utilizados por personas que yo no conozco, ¿no? Por personas que no son de mi grupo, digamos, de mi área de investigación. Entonces, y también vemos y podemos evaluar por el valor del contenido, importancia del título, el número de edición, de la fecha, el nombre, etcétera, ¿no? Entonces, también los títulos son importantes. El número de edición, la fecha, el nombre y la colección del tema, ¿no? Y el valor de la extensión. La relación entre el número de páginas, de volúmenes, de gráficos, de mapas, etcétera, ¿no? Y el tipo de información que se requiere detallada, general, manual. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, si hablamos de un artículo tiene que tener todos esos componentes, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un artículo y yo debería ser capaz con toda la información que tiene ese artículo, va a ser posible que yo replique ese trabajo, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos que tener esos 3 valores en cuenta. Bueno, entonces en el curso de formación se les va a exigir a ustedes que utilicen 3 fuentes confiables. Les vuelvo a repetir, artículos, tesis y libros, ¿sí? Entonces, dentro de los 3, ¿cuál es el más importante? De repente es el artículo, ¿no? Como ya vimos, son personas especialistas en el asunto, ¿no? Que a mí la tesis, el nivel de filtro no es tan riguroso que digamos, ¿no? Ahora, la comparación entre estos en comparación a un libro es de que ya los libros son conocimientos ya validados por diversas fuentes, ¿no? Por ejemplo, sobre cierto asunto,
3, 4 artículos hablan y dicen que ese asunto es así, entonces ya tenemos el conocimiento de ese concepto, ¿no? Entonces hay un concepto ya validado por varios trabajos. Entonces, como ya está validado, entonces eso ya vuelve a ser un libro, ¿no? Entonces un libro ya es un concepto ya más verídico, ¿no? Un concepto validado. Entonces, dentro del trabajo que ustedes van a desarrollar en este curso de formación, hay un capítulo que se le llama marco teórico. Entonces, el marco teórico, que lo vamos a ver más adelante, son conceptos que ustedes van a utilizar en su trabajo de investigación, ¿no? Entonces, estos conceptos, ¿de dónde vamos a sacar o qué fuentes vamos a utilizar? Básicamente va a ser del grupo de los libros, ¿sí? Entonces, todos los conceptos que nosotros utilicemos, se les va, ustedes tienen que sacarlos de libros. Ahora, también dentro de su trabajo de investigación, van a tener un capítulo de estado del arte. Ahora, dentro del estado del arte, ¿qué fuentes confiables nosotros vamos a utilizar? Básicamente los artículos. Se les va a exigir a ustedes que utilicen los artículos en ese capítulo del estado del arte. ¿Ok? Entonces ya sabemos qué fuentes confiables utilizar. Básicamente esos tres. Vuelvo a repetir. Artículos, tesis y libros. Bueno, entonces ya sabemos que son fuentes confiables. Ahora vamos a ver qué no son fuentes confiables. Entonces, vemos que hay también que no son fuentes confiables las novelas, ¿no? Una narración literaria no es una investigación académica, porque generalmente es una ficción, ¿no? Y también veámoslo desde el punto de filtro que ellos pasan. Por ejemplo, en el libro de Jaime Bailey, No se lo digas a nadie, es una ficción que él ha creado, ¿no? Entonces no pasa ningún filtro, lo envía a una editora y lo publica, ¿no? Entonces eso no es una fuente confiable porque básicamente son ficciones, ¿no? ¿Ok? Y tampoco es una fuente confiable los diarios, como en este caso el comercio, ¿no? Entonces, también de ahí veámoslo desde el punto de filtro que van a pasar. Simplemente, no sé, estos son direccionados para, es un negocio, ¿no? Entonces quieren vender, entonces cuanto más títulos llamativos coloquen, van a vender más. Entonces, básicamente, estos pierden la validez al pasar el tiempo, ¿no? Hoy día colocan ciertos temas o algún tema llamativo, ¿no? Entonces, la semana que viene ya se están contradiciendo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tampoco pasan un filtro, ¿no? El autor escribe, lo pasa al editor, ellos acuerdan publicar o no, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, no es una fuente confiable, porque su validez se pierde rápidamente. Tampoco es una fuente confiable una revista de divulgación, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí el Hola, el View, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente esto es también, no son ficciones, son suposiciones, etcétera, ¿no? Entonces, de ahora en adelante nosotros tenemos que, si hablamos sobre cierto asunto, tenemos que respaldarnos de fuentes confiables. Básicamente, de ahora en adelante ustedes traten de utilizar, o no, o deben utilizar, ¿no? Tanto artículos, tesis o libros. En esos tres grupos vamos a encontrar toda la información que nosotros eh, queramos investigar, ¿no? Porque vamos a encontrar de todos los asuntos. Tampoco debemos utilizar revistas, blogs, documentales de difusión científica, etcétera, ¿no? Hay también se equivocan bastante en utilizar los blogs, ¿no? Los blogs son un error bastante común que, que se genera, ¿no? Entonces hay que evitar los blogs, porque los blogs básicamente cualquier persona puede subir una información, ¿no? ¿Ok? Entonces ya sabemos distinguir que son fuentes confiables y que son fuentes no confiables. Entonces las fuentes confiables para nosotros o ustedes que tienen que utilizar para cualquier asunto de conversación, ¿no? Por ejemplo, ahora de la pandemia del COVID-19, igual, si quieren hablar sobre un asunto, básense en fuentes confiables. ¿Cuáles son las fuentes confiables? Artículos, tesis o libros. Dentro de esos tres grupos van a encontrar toda la información para cualquier asunto. ¿Ok? Ahora, ¿dónde encontrar información académica científica confiable? Bueno, ya sabemos que es fuentes confiables. Ahora, ¿dónde los encontramos? Los encontramos en las bibliotecas, ¿no? SUNEDU, toda universidad licenciada tiene una biblioteca, ¿no? Entonces ahí, aquí la UTP también cuenta con las bibliotecas, ¿no?
Entonces ahí ustedes pueden ir, sacar libros, tesis, etcétera, ¿no? ¿Dónde más podemos encontrar? En buscadores académicos, ¿no? A través del Internet. Buscadores académicos son sistemas informáticos, ¿no? Entonces, dentro de los sistemas informáticos que podemos encontrar fuentes confiables, el más común es el Google académico, ¿no? Como también tiene el Microsoft, su Academic Research. Entonces, esa sería una parte que ustedes podrían iniciar, ¿no? Utilizar el Google Académico. En el Google Académico buscan, ¿no? Cualquier tema, ¿no? Ahora que estamos pasando por una pandemia, entonces ahí podrían colocar COVID-19 y ahí les va a botar bastante información de fuentes confiables. Entonces ahí ustedes leen y pueden recién opinar sobre ese asunto, ¿no? ¿Ok? Bueno, hay también plataformas de alcance global y especializadas en diversos formatos de contenidos. Por ejemplo, en YouTube vemos que bastantes universidades ya están colocando su información, ¿no? O también vemos aquí bastante común el IEEE, ¿no? Ahí también hay bastante información sobre todo en el área de ingeniería, ¿no? ¿Okay? Ahora, hay plataformas que indexan informaciones a nivel iberoamericano. Bueno, esta es una plataforma en comparación a otras plataformas que vamos a ver más adelante. Esta es una plataforma Cielo, que se le llama Cielo, que es la diferencia en comparación a los demás, que aquí nosotros a, vamos a tener acceso a la información completa, libre. O sea, es información liberada, ¿no? Entonces, esto nació en Brasil y ahora se está expandiendo a nivel mundial, ¿no? Ya la tendencia ahora es que todo mundo coloque esa información libre en Internet, ¿no? Entonces, esta sería otra herramienta importante para que ustedes comiencen, ¿no? Con su búsqueda. Entonces, colocan en el cielo el tema de interés que ustedes están buscando y ahí les va a sacar, colocan y aquí en su página web de Cielo y, y les va a botar los artículos, básicamente artículos, ¿no? Y los artículos hacen clic y van a poder descargar todo el trabajo completo sin ninguna restricción, liberado, ¿ok? Y ese del sistema liberado, ahora la tendencia es esa, ¿no? A nivel mundial. Bueno, y a nivel nacional también tenemos, a nivel nacional el Concitec provee una serie de plataformas, ¿no? Tenemos el portal de Concitec y tenemos la plataforma Alicia. La plataforma Alicia es donde están todos los artículos, tesis de todas las universidades a nivel nacional, ¿no? Ahí también sería interesante o importante que ustedes comiencen a buscar del tema que están interesados, ¿no? Y aquí tenemos otros buscadores, ¿no? El Science Direct, el Springer, el Elsevier, que son los más conocidos, y esto y los demás, ¿no? Entonces, esto, a diferencia que vimos el cielo, aquí están restringidos, ¿no? Como les vuelvo a comentar, en la plataforma Cielo, la información es libre y tienen acceso a toda la información completa. En cambio, aquí no. Aquí generalmente se les pide pagar, ¿no? Aunque ya como la tendencia es que todo sea libre y hay algunos trabajos que están libres también. Bueno, yo o la profesora, como yo estoy en el área de investigación, nosotros, Concitec nos da acceso a estas revistas, ¿no? Entonces, si ustedes están interesados en un artículo, tesis, etcétera, y no tienen acceso, nos mandan un correo y diciendo que queremos este artículo completo y nosotros les devolvemos, ¿ok? Nosotros tenemos acceso a eso como profesores investigadores. Bueno, y también la UTP tiene su repositorio, ¿no? Entonces aquí en la UTP también pueden entrar a repositorioutp.edu.p y ahí pueden ver las tesis, ¿no? Sería interesante que se descarguen, cosa que ya van a ver el formato que debe, los componentes que tiene que tener su tesis, ¿no? Pero eso también se les va a indicar más adelante, ¿ok? Cómo deben tener el formato de su trabajo de investigación. Bueno, y aquí hacemos un pequeño ejemplo, ¿no? De la palabra ergonomía. Entonces, queremos investigar sobre ergonomía. Entonces, a ver, repasemos lo que hablamos, ¿no? Entonces, si utilizamos o buscamos ergonomía en el Google común, vamos a tener 6 millones de retornos, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo que hay un montón de información, pero si buscamos en el Google común normal, entonces ahí vemos que va a haber un montón
fuentes no confiables, ¿no? Y también fuentes confiables, pero en general más fuentes no confiables, ¿no? Entonces, ¿dónde tenemos que buscar fuentes confiables? En el Google académico, ¿no? Bueno, y aquí sale Wikipedia, ¿no? Wikipedia no es una fuente confiable. ¿Por qué? Porque veámoslo desde el punto de vista de los filtros que pasan. Entonces, en Wikipedia, ¿quiénes pueden publicar? Yo no puedo publicar, ustedes tampoco, ¿no? ¿Qué hace Wikipedia? Por ejemplo, aquí en Arequipa quieren, no sé, hablar sobre o colocar algún concepto del sillar, entonces ellos evalúan en Arequipa quiénes son los investigadores al respecto del sillar, entonces a ellos se les manda una invitación. Profesor acepta o no acepta, ¿no? Si acepta, escribe sobre el sillar, ¿no? El sillar es tal, tal, composición tal, etcétera, y lo publican. Entonces, entonces no pasa un filtro, son conceptos de ese autor, ¿no? Entonces, y eso lo suben al sistema. Por ejemplo, aquí vemos errores, ¿no? De ergonomía respecto en la plataforma Wikipedia. Entonces, Wikipedia tampoco es una fuente confiable. ¿Por qué? Porque no pasa ningún filtro, ¿no? Simplemente es una invitación que se le hace al especialista y él escribe sobre el asunto. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿dónde dijimos que podemos buscar fuentes confiables? En el Google académico. Entonces, colocamos en el Google académico la palabra ergonomía y tenemos 49.700 resultados. En comparación al Google común, ¿no? Que teníamos más de 6 millones, pero aquí en el Google académico sí ya contamos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un artículo, aquí ya vemos otro artículo y aquí vemos un libro, ¿no? Entonces son fuentes confiables que nosotros debemos utilizar, ¿ok? Después, inclusive tenemos estas herramientas, ¿no? Para filtrar por fechas, para filtrar, etcétera, ¿no? Hay varios, incluir patentes, incluir citas, etcétera, ¿no? Bueno, y también dijimos que podemos utilizar la plataforma Cielo, ¿no? ¿Por qué Cielo en comparación a 6Direct, en comparación a el Servier? Porque en la plataforma Cielo toda la información es libre, ¿sí? Vamos a tener acceso a todo el artículo, ¿sí? Entonces, y aquí colocamos la palabra ergonomía y vamos a tener respuesta de 453 trabajos, ¿no? Entonces, ya. Y también tomen en cuenta esto que la búsqueda que nosotros tenemos que hacer, hagámoslo en inglés. Porque si hablamos del 100% de información, casi del 90-100% de información vamos a obtenerlo en inglés. Y si buscamos en español, estamos hablando de un 10-15%, ¿no? Entonces, si buscamos solo en español, nos estamos perdiendo de un 90-80% de información, ¿no? ¿Ok? Entonces, tratemos de ahora en adelante buscar información en inglés. Y también dijimos en la plataforma Alicia, ¿no? La plataforma Alicia es un supositorio a nivel nacional, ¿no? Donde están los artículos libres así de Perú, ¿ok? Y también buscamos la palabra ergonomía en nuestro repositorio del UTP. Hasta el 2018 teníamos solo un trabajo, ¿no? Del 2016, ¿sí? Y hasta aquí. Entonces ya sabemos que son fuentes confiables, ¿no? Y que son fuentes no confiables. Entonces, de ahora en adelante, tratemos o utilicemos solo las 3 fuentes confiables en general. Los artículos, libros y tesis. ¿Ok? Bueno, esto fue todo. Yo soy el profesor Edgar Apazahualpa y cualquier consulta ya tienen nuestros correos. También hay los foros que vamos a estar atentos a cualquier duda de ustedes, ¿ok? Un abrazo y nos vemos.